1819 murió nuestra querida, famosa y recordada Micaela Villegas, más conocida por todos como La Perricholi. El día de hoy vamos a hacer un programa donde recorreremos los lugares que ella transitó y en los que habitó en la ciudad de Lima, y también otros que forman parte de la leyenda, como este, por ejemplo, la Quinta Presa en el Rímac. En este lugar nunca estuvo La Perricholi, a pesar de que todos la asociamos a él. Sería increíble que ella estuviera con nosotros y nos contara sus recuerdos, ¿no creen? ¿Qué? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Es una mujer excepcional, ¿no? Pero al mismo tiempo es una mujer de su época y que vive digamos, haciéndole frente a todas las limitaciones de los días en que vivió. Tardamos muchísimos años en recuperarnos. Fue muy difícil. Ella encarna, ¿no? Ella encarna, digamos, un mundo en el que uno podría ser quien quiere ser. O sea, ella encarna la posibilidad de no ser quien los demás quieren que tú seas, sino ser quien tú quieres ser, ¿no? Jamás me lo perdonaron. No es alguien que adquiere un bien y vive de sus rentas, sino es alguien que consigue esos bienes, los capitaliza y los hace más productivos, ¿no? Con mis ahorros podía imaginarme regendando el Coliseo de Comedias. O el Molino. Ese era el negocio. Micaela Villegas Hurtado de Mendoza, La Perricholi, nació en Lima, muy cerca de la antigua Plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar, a pocos metros del actual Congreso de la República. El recorrido de los lugares históricos donde estuvo Micaela Villegas comienza aquí, en la antigua calle Puno, hoy Jirón Ayacucho, cuadra 3, a pocos pasos del Congreso de la República. En esta calle ella nació. Esa casa donde nació ya no existe, pero las fuentes dicen que era muy grande. Sin embargo, Micaela la conoció en ruinas porque fue muy afectada durante el terremoto de 1746. Según el distinguido historiador y también sacerdote Rubén Vargas Ugarte, de las 3.000 casas que conformaban las 150 manzanas que existían dentro de la Lima amurallada, solo 20 quedaron intactas luego de ese terremoto. En España y sus colonias reinaba la dinastía de los Borbones. Ellos habían llegado con un proyecto muy claro. Los primeros años de La Perricholi, pues, de Micaela Villegas nos remiten, ¿no? Por un lado, a una Lima destruida por el terremoto, ¿no? De 1746, y por otro lado, a una administración colonial más moderna. Digamos, los Borbones son una dinastía, ¿no? Un linaje que tiene entre sus proyectos políticos la modernización del Estado, que tenían que transformar la ciudad en términos de hacerla más limpia, más ordenada,
donde la gente, donde no hubiesen peleas de gallos en la calle, ¿no? Cambiar las apuestas que se movían dentro del mundo, no clandestino, pero fuera del control del Estado por la lotería, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pacificar las calles y volverlas como más transitables, ¿no? Si bien durante mucho tiempo hubo controversia respecto al lugar de nacimiento de Micaela Villegas, principalmente porque Ricardo Palma dijo que había nacido en Huánuco, lo cierto es que hace ya varios años los historiadores Luis Antonio Eguiguren y Raúl Porras Barrenechea encontraron la partida de nacimiento de Micaela Villegas asentada en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima, donde estamos en este momento. Sabemos entonces que Micaela nació en 1748, que fue limeña, hija de padres criollos, porque su partida se encontró en los registros de españoles. Los padres de Micaela fueron Joseph Villegas y Teresa Hurtado de Mendoza. Micaela fue la primera hija del segundo compromiso de don Joseph Villegas. En realidad, Micaela Villegas ya se sabe que ella no tiene un origen ni muy humilde ni tampoco es provinciana, ¿no? En realidad ella nace en Lima y ella será la mayor de 7 hermanos que van a nacer consecutivamente. El padre, José Villegas, ya había tenido anteriormente un compromiso con una mujer llamada María Micaela, de ascendencia inglesa, con la cual había tenido 6 hijos y había muerto en el parto del último de ellos. Su padre, Joseph Villegas, era un hombre arequipeño que había tenido una cierta fortuna de joven, pero que desde el terremoto del año 46 había perdido esa fortuna, había enviudado, se había casado con una inglesa, con Micaela Godard, se vuelve a casar con Teresa y a la primera hija que tiene con Teresa le pone el nombre de la difunta, de la inglesa con la que se había casado, que había muerto. Entonces esta niña nace con un destino prefijado que es estar a la altura del ideal del fantasma de la madre y con un apego muy fuerte hacia el padre. En 1758, las cosas se tornaron más difíciles para la familia. Entonces estamos hablando de un padre en edad madura que con el tiempo y con la, digamos, procreación de más hijos, se va declarando en una insolvencia económica y cuando ya Micaela tiene 10 años, él simplemente es despojado de la casa con 200 pesos en el bolsillo y están fuera en la calle y es en ese momento justamente que Micaela ingresa, ¿no?, al oficio de cómica. Su padre le enseña a escribir y le enseña a tocar la guitarra, algo que generalmente las niñas no aprendían en esos años. Y cuando ella siente que su padre, digamos, lo ignoran, lo ningunean, lo menosprecian, por problemas económicos y porque además era hijo bastardo, tenía una serie de impedimentos, entre comillas, para ser aceptado, pues ella se propone, creo yo, lograr insertarse en esa sociedad que había rechazado a su padre y lograr lo que su padre no pudo lograr, ¿no? Este terremoto fue un castigo de Dios, algo terrible. Y eso que fue 2 años antes de que yo naciera. Ni los piratas, ni todas las rebeliones del mundo hubieran podido dejar así a la ciudad. Pobre mi familia. Pobre mi papá. Nunca pudo recuperarse y creo que fue eso lo que lo mató. El que había vivido sus años y su buena vida.
que siempre me contaba de su casa hermosa, con huerto incluido, con frutales. Tardamos muchísimos años en recuperarnos. Fue muy difícil. Ciudad de los reyes, le decían. ¡Ja! Ciudad de los cataclismos, será. En 1761 llegó al Perú un nuevo virrey. Se trataba del catalán Manuel de Amat y Junet. Lo primero que tuvo que hacer Amat fue continuar con la reconstrucción de la ciudad. Y dentro de esta reconstrucción estaba todo este espíritu borbónico y del pensamiento médico de la época, que había que mejorar la circulación del aire y mejorar la circulación del agua. Parte de su labor fue construir alamedas, construir paseos, y eso fue en parte para embellecer la ciudad, pero en parte también con la idea que en espacios mal ventilados, donde había cuerpos en descomposición o mucha suciedad, como lo era Lima, era necesario construir estos espacios donde el aire circulara libremente, donde hubiera muchos árboles, ¿no? Porque eso permitía acabar con los miasmas, ¿no? Los miasmas eran estos efluvios venenosos que supuestamente transmitían las enfermedades. Amat construyó la Plaza de Toros de Hacho, el Paseo de Aguas, reconstruyó la Alameda de los Descalzos y terminó de construir la Fortaleza del Real Felipe, entre muchas otras obras. Él venía a la cabeza del proyecto Borbón de reorganizar el virreinato. Esta labor de limpieza de la ciudad, ordenamiento de la ciudad, división de la ciudad en barrios, establecimiento de un reglamento de policía, ordenar la policía no solo en el sentido del cuidado del crimen, sino de limpieza de la ciudad. Mucho énfasis también a lo que eran las acequias, alcantarillados, construcción de fuentes para que la población acceda a un agua limpia y pura. A pesar de pertenecer al mundo oficial, de ser un virrey, podríamos decir que Manuel de Amat y Junet también era una especie de marginado. Amat también es un hijo que no es aceptado por su padre del todo y por su hermano mayor, ¿no? Pero cuando él se convierte primero en gobernador de Chile y después es ascendido y es virrey del Perú, dirigir políticamente este territorio era de una enorme importancia. Y eso hace que él se sienta pues muy gratificado, y él lo que piensa es: yo me gustaría, ¿no?, verle a la cara a mi padre y a mi hermano cuando se enteren de que yo he logrado esto, de que yo logro ser virrey del Perú. E incluso trae a sus sobrinos, los hijos de su hermano, para que trabajen con él y que sean testigos de eso, ¿no? Si hoy Lima nos parece una ciudad de contrastes, de desigualdades, en tiempos de la Perricholi lo era aún más. Era una ciudad con una enorme cantidad de nobles y de familias, de nombres ilustres, y toda esta gente que tenía fundos, ¿no?, y tenía propiedades, vivían hacia adentro de ellos mismos, se casaban a sus hijos entre ellos, hacían negocios entre ellos. Y en la Plaza de Armas muchas veces los hombres y mujeres de estas familias hacían ostentación de sus trajes, ¿no?, sus pendientes, sus pulseras, sus collares. También estaban la cantidad de esclavos que tenían, que a ver quién tiene más esclavos uno que el otro. Pero en la plaza aparecían también los mendigos, los vendedores ambulantes, los cortejos religiosos con el sahumerio. Fue en esa ciudad de contrastes donde se conocieron Micaela y Manuel, la joven actriz y el anciano virrey, la plebeya y el todopoderoso. A Amat le encantaba el teatro
y se presume que la conoció cuando fue a ver alguna de sus obras. Ella tendría 15 años y él aproximadamente 62. Pese a la diferencia de edad, que hoy día nos horroriza y nos choca, ¿no? Un señor tan mayor con una chica tan joven, ¿no? Es una imagen como que hoy no toleramos, ¿no? Nos hace sentir incómodos e incluso le rechazamos. En esa época era, si bien hay burlas a propósito de eso, ¿no? Entre la gente, ¿no? A propósito de esa relación entre una mujer tan joven, llena de vida, de energía, con un hombre tan mayor, pero lleno de poder también, ¿no? Era el hombre más importante, ¿no? Entonces, obviamente que era difícil resistirse, ¿no? a la seducción de un hombre con ese poder, ¿no? Se presume que conoció al virrey Amat a los 15 años probablemente, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta su partida, pues seguramente serían 13 años de relación que tuvo con el virrey Amat. Justamente coinciden con los años de triunfo de Micaela Villegas, ¿no? Como actriz en las tablas, ¿no? Del máximo pues, apogeo de su carrera como cómica y cantante, ¿no? Que sí me enamoré, pero sí era casi una niña. Ay, cómo no me iba a deslumbrar con un hombre como él. Amat era casi un dios, el virrey. Era como tener al mismísimo rey de España aquí, enfrente de una. Y sus carrozas, su palacio, el lujo, todo lo que Amat decía, se hacía. Era tan sabio, tan inteligente, tan poderoso. Pero conmigo era un pancito tan dulce, tan engreidor. Pero cuando se molestaba, válgame Dios, ¿cómo no me iba a enamorar? Imposible. No se muevan. Regresamos para que la misma Perricholi nos cuente cómo la trató la aristocracia limeña. Micaela pasó de ser una de las tantas actrices secundarias de la época a convertirse en la figura principal de la escena peruana de su tiempo. Y si bien la relación que tuvo con el virrey la catapultó a la fama, su talento era indiscutible. Esto fue algo que nadie pudo negar. Pero si bien la nobleza jamás negó sus cualidades artísticas, tampoco le perdonó el haberse atrevido a tener una relación con el virrey. Cuando la Perricholi, digamos, sale como la amante, la frase que se le dice, y para algunos la ramera, que también la llaman así, del virrey, esta gente de la aristocracia siente eso como una afrenta, como un escándalo, pero también como una amenaza, ¿no? Micaela Villegas pudo moverse entre esos dos mundos, ¿no? e ir autodefiniéndose. Digamos, usó todos los espacios posibles, incluso arriesgándose, ¿no? Exponiéndose al vituperio, a la injuria, a la humillación, pero presionó, ¿no? Presionó las paredes, los muros, ¿no? Y fue construyendo se fue convirtiendo en una mujer, ¿no? En una mujer con perspectivas, con deseos, con proyectos culturales, ¿no? A través de la danza, el teatro, ¿no? Y también, bueno, en una relación amorosa con el virrey, ¿no?
Esta es la cuadra 5 de la avenida Tacna. Antiguamente esta zona se conocía como el barrio de San Marcelo y esta calle como la calle del Huevo, porque aquí habían varios corrales y luego del terremoto de 1746, en uno de estos corrales se encontró el cascarón de un basilisco. ¿Qué cosa es un basilisco? Un basilisco es un ser con cuerpo de serpiente, patas de ave y alas espinosas, capaz de matar con la mirada. Bueno, ya, fuera de bromas, estamos aquí porque en esta calle Micaela Villegas se compró una casa en 1770, fruto de su trabajo. Ella tenía solamente 22 años y en esa casa vivían su mamá, su hermana Josefa, su medio hermano y 7 esclavos. Sí, a los 22 años, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, ella se compró su casa propia en la calle del Huevo. Se dice que la calle del Huevo tenía muy mala reputación porque en ella vivían los cómicos, los comediantes, como antes se le decía a los actores. Al parecer, a lo largo de la historia, los actores han tenido muy mala reputación. ¿Quién sabe por qué? Bueno, la cosa es que dicen que antes de que se comprara su casa en esta calle, Micaela ya había vivido aquí, en una casa compartida con su hermana Josefa y con algunos colegas de trabajo. Es decir, los encuentros con Amat tuvieron que ocurrir de todas maneras alguna vez en esta calle y no en la Quinta Presa o en la Casa de la Alameda, porque Micaela la adquirió después de que el virrey se marchara de regreso a su patria. También tenía esclavos, ella también tenía esclavos, incluso un esclavo de ella se hace llamar la Perichona por imitación, por adoración a ella, ¿no? Y luego cuando una argentina se hace amante del virrey Liniers, le ponen de nombre la Perichona por su relación con la historia de la Pericholi. La Pericholi y Amat tuvieron un hijo, Manuel de Amat y Villegas, aunque no existen pruebas documentales que lo certifiquen. No se ha encontrado la partida de bautismo de Manuel Amat, del hijo de Micaela Villegas y el virrey Amat. Cuando el virrey Amat partió, el niño tendría pocos años. Se cuenta que el virrey Amat jugaba y él lo vestían como virreycito y jugaba un poco con el niño. Hay como testimonios, pero no se ha documentado o no se ha encontrado en realidad la partida de bautismo de Manuel Amat. Entonces es una incógnita, pero sí, claro que se sabe que es el hijo que está ahí, permanece con Micaela Villegas hasta su muerte y obviamente la sobrevive. Era un hijo ilegítimo, un hijo natural. Los dos eran solteros, entonces podía ser un hijo natural de acuerdo al derecho canónico, ¿no? Mi hermana María Josefa, pobrecita, tuvo que cambiarse de nombre para casarse. Ella y su esposo, mi cuñado, tuvieron que usar nombres falsos. Los nobles, no. No solo ellos. Nunca nadie me perdonó que fuese de la mano con el virrey. Una pobre plebeya del brazo de un todopoderoso y después con un hijo en su vientre. Jamás me lo perdonaron. Tanto así que mi pobre hermana tuvo que cambiarse de nombre. Mi familia tuvo que sufrir por lo que para todos era una osadía. Y si la propia Micaela nos ha revelado lo que sentía por Amat, es más difícil conocer lo que pensaba el virrey. Pero el escritor Alonso Cueto, autor de la novela La Pericholi, Reina de Lima, nos dio su parecer. Yo estoy casi seguro de que él se enamoró de ella, porque él puso mucho en juego para poder tener y mantener esa relación. Se enfrentó a la nobleza de Lima, que era una
aristocracia muy densa, cerrada y excluyente. Al comienzo parece ser que ella se disfrazaba de lacayo y lo acompañaba a Miraflores, donde tenían un refugio de amor. Pero después ella se pasea, digamos, en Lima con el hijo del virrey y exhibe su relación abiertamente. Lo acompaña a eventos, lo acompaña a reuniones. Así que yo estoy seguro de que él sí estuvo enamorado de ella. Pero como dice una conocida salsa, todo tiene su final. Y luego de varios años de relación, la pareja se separó. Un día, ella está en el escenario y Bartolomé Massa, que era el empresario que estaba celoso, bueno, en fin, tenía problemas, se sube al escenario y le dice, no pones pasión. Entonces ella le mete una bofetada al empresario. Y el virrey, como consecuencia de eso, el virrey Amat se distancia y se pelea de ella. Amat partió del Perú en 1776 y por esos días Micaela acababa de dar a luz una hija que tuvo con otro español. Micaela tiene una relación con el virrey Amat. Poco antes de su partida, Micaela ya estaba embarazada de otro hombre, ¿no? De Martín de Armendáriz, que tenía una función militar, que tenía también negocios, era un buen comerciante, un gran comerciante, ¿no? Y cuando el virrey Amat parte del país, antes de que parta del país, ella da luz a esta niña, ¿no? Apenas da luz a esta niña, como él era un funcionario también real, él es destacado, o sea, se va a Puno, ¿no? Se presume que Virrey Amat un poquito como que quería esconder esta realidad, ¿no? Para no ofender su orgullo, probablemente. Volvemos con la historia de la hija de la Perricholi. Amat y Villegas no fue el único hijo que tuvo la Perricholi. Ella tuvo otra hija, producto de su relación con un español llamado Martín de Armendáriz, con quien sostuvo una relación que no podríamos decir que fue estable, sino más bien episódica, esporádica. A esta hija la llamó Manuela y la bautizó en la iglesia de San Marcelo, que está aquí, detrás de mí, en la esquina de Rufino Torrico y la avenida Emancipación, en el centro de Lima. Eso sí, la bautizó cuando tenía 2 años. ¿Por qué se demoró tanto en bautizarla? Porque dicen que cuando fue donde el padre a decirle que estaba embarazada, el hombre, patitas, ¿pa' qué te quiero?, se arrancó, se fue. Pero a los 2 años regresó a Lima y fue entonces cuando Micaela aprovechó para bautizar a su hija. De hecho, la bautizó el 22 de junio de 1778. Él también aprovechó. ¿Para qué? Para pedirle plata prestada a Micaela, que nunca le pagó. De esta niña realmente no se sabe casi nada más. No tengo ningún otro registro. Se presume que pudo haber fallecido, ¿no? Otra cosa que llama la atención es que ella, Micaela, le hace un préstamo cuantioso a Martín de Armendáriz. Y este préstamo de 15.000 pesos nunca retornó a ella. Ni siquiera cuando su hijo Amat hace el testamento, ¿cierto? Su testamento menciona esa deuda impaga. Martín de Armendáriz es un sinvergüenza, es un aventurero, es un loco, va y viene, bueno, la deja. Y esa hija muere joven, ¿no? Probablemente, no hay muchos datos de qué pasó, pero ella sí tiene a esta niña, sí. Y después a su vez el virrey tiene otro compromiso con la condesa de León, ¿sí? Y con la que también tiene descendencia. Micaela Villegas es un personaje de novela
lleno de matices, lleno de contradicciones. Por un lado es emotiva, romántica, arribista, pero por otro lado es también calculadora, ¿no? Y manipuladora. Por un lado tiene un aspecto mundano, digamos, de seductora y atrae la mirada de muchos hombres, pero por otro lado es muy religiosa, es devota del Señor de los Milagros y de las Nazarenas. Así que hay una mezcla de contradicciones en ella. Existe un pasaje que se cuenta de la vida de Micaela donde podemos apreciar su humanidad. En medio de todo, pues además está el episodio de la carroza del Santo Sacramento, ¿no? En la fiesta de la Porciúncula, ella está ahí, después de la fiesta de la Porciúncula, ¿no? Que es una fiesta en la que se le da de comer a los pobres, que viene de Italia, ¿no? Ella está volviendo con su carroza, ve a un sacerdote que está llevando la custodia para ayudar a un moribundo, se baja de la carroza y dice, por favor, padre, usted suba, porque yo no merezco estar en esta carroza, usted es quien merece estar acá. Y el padre le dice, ¿a quién tengo que agradecer? Y ella le dice, rece por mí, rece por la Perricholi. Y luego ella dona esa carroza a esa parroquia, ¿no? Entonces este episodio es interesante porque ahonda en estos contrastes en su vida, ¿no? Por un lado la vanidad, la seducción, ¿no? Tal vez el narcisismo que había en ella y por otro lado el recogimiento, la capacidad de pedir perdón y la compasión por los demás, ¿no? La vida de Micaela Villegas, más allá de la Perricholi, tiene una segunda fase muy importante y esta empieza luego de la partida del virrey Amat. Es en ese momento cuando ella se convierte en una verdadera empresaria en todo el sentido de la palabra, no solo en el ámbito teatral, sino diversificando sus actividades económicas. Compra un molino, invierte y de esta forma logra amasar una gran fortuna. Estamos en el RIMAC. Al lado de mí está la Alameda de los Descalzos y detrás el lugar donde quedaba la casa de la Perricholi. Hoy es una conocida cervecería. Dicen que el virrey Amat le regaló esta casa. Es más, que allí convivieron. Pero esto no es cierto porque ella adquirió la casa en 1781 y el virrey se fue de Lima 5 años antes, en 1776. Lo que definitivamente es cierto es que Micaela tuvo muy buen ojo e hizo un gran negocio como buena empresaria que era, porque compró el lugar en ruinas a un sacerdote que también estaba en la ruina. Micaela Villegas restauró esa finca, hizo huertos, hermosos jardines, puso surtidores de agua. Además de todo, en el lugar había un molino, así que fue un negocio redondo. Micaela Villegas consiguió esta casa 5 años después que el virrey Amat partiera del Perú y ella lo hace demostrando un talento empresarial particular, ¿no? Así como ella, en un proceso que duró 2 años, que consigue esta casa y luego pone en funcionamiento el molino. Lo restaura, lo empodera y el molino, como está aquí documentado, en realidad hay un documento que muestra que llegó a ser uno de los 10 molinos más productivos de toda la ciudad, ¿no? Estando Micaela como empresaria, ¿no es cierto?, y alquilándolo en buen estado, ¿no? La pasión de Micaela Villegas siempre fue el teatro. A ella le encantaba actuar, cantar, bailar.
Y cuando su padre cayó en desgracia, ella se dedicó de lleno a ese oficio para aportar económicamente en su casa. Trabajó en el teatro, primero como actriz secundaria y más tarde, luego de la llegada del virrey Amat, se convirtió en actriz principal de la escena nacional de su tiempo. Pero la cosa no quedó allí. Ella fue además una empresaria teatral. Es decir, alquiló un local, gestionó su programación, etc. Es cierto que también tenía el negocio del molino, pero sin duda el del teatro quizás fue mucho más valioso y satisfactorio para ella. De hecho, el Coliseo de Comedias que regentó quedaba donde ahora queda el Teatro Segura, en el Jirón Huancavelica, en el centro de Lima. Ser actriz, pues, era una exposición al público, ¿no? Entonces, y que una mujer estuviera expuesta al público siempre era un riesgo, ¿no? Un riesgo de perderlo todo. Entonces, yo me imagino que apostando a la calidad, al arte, ¿no? A la actuación, era también una manera de desafiar este sistema de la honra femenina que exigía recato, recogimiento, etcétera, ¿no? Pero entonces su fuerza, su empeño, ¿no? Su entrega, su compromiso con el teatro, con las artes, ¿no? La protegió, le permitió encontrar ahí una fuente de satisfacción, de gusto, porque hasta muy mayor, ¿no? Ella está en las tablas, ¿no? Regresamos con lo último del programa, el matrimonio de Micaela y la inmensa fortuna que dejó. Mi fortuna la hice yo solita. Cuando Amat se fue, yo ya había comprado la casa de la calle del Huevo. Tenía a mi hijo Manuchito y a mi niña por venir. Y por supuesto, tenía mis ahorros. Tenía que pensar en una buena vida para ellos. Ya no podía andar pensando en la comedia o en vivir solo de la actuación. Con mis ahorros, podía imaginarme regentando el Coliseo de Comedias. O el molino. Ese era el negocio. Había muy pocos molinos en esta zona. Y la verdad que me fue muy bien. No me puedo quejar. Eso lo hice por ti, papá. Espero que estés ahí arriba celebrando juntito al Señor de los Milagros. Micaela fue una madre muy dominante. Su hijo Manuel viajó a Europa y recibió una educación esmerada. Cuando regresó a Lima, se enamoró perdidamente de una modesta joven. Enterada de ello, Micaela estalló en furia y no paró hasta acabar con esa relación. Y bueno, comete un error del corazón, ¿no? Que se enamora de una criada modesta de la casa. Micaela Villegas, al enterarse de esto, hace lo posible por impedir que se concrete ese romance, porque él había ofrecido promesa de matrimonio a la joven. Y entonces, ante la negativa del rebelde, el hijo, lo manda a apresar, acusándolo de haber seducido a la joven y haberla dejado embarazada. No sabemos si realmente ella estuvo embarazada o no estuvo embarazada. Lo que sí se registra es que lo hizo casar en la cárcel. Y ella recurre a la fuerza, al encierro, al secuestro, ¿no? Lo encarcela, ¿no? Entonces ahí también vemos cómo una mujer podía echar mano de todos esos recursos, ¿no? Lo saca, ¿no? Al hijo del mercado matrimonial, lo aleja de la mujer, ¿no? De la cual supuestamente estaba muy enamorado, y bueno, evita que se case o que en principio embarace
a esta mujer digamos, de una condición inferior, ¿no? Pero después ella un poco escoge a la novia del hijo con el que el hijo finalmente acepta casarse. Y el hijo tiene cinco hijos, o sea, y ella llega a tener 5 nietos, ¿no? Esa dinastía continúa y hace poco me enteré que un amigo mío, Javier Protzel, es descendiente de la Perricholi, así que mira tú hasta cuándo esta dinastía de la Perricholi sigue con nosotros. Detrás de mí está la iglesia de San Lázaro, en el Rímac. Allí, el 4 de agosto de 1795, se casó Micaela Villegas con Fermín Vicente de Echarri, un comerciante español que había sido su socio en el Coliseo de Comedias. Ellos tuvieron una larga relación, 18 años de convivencia, que sellaron con el matrimonio cuando Micaela estaba a punto de cumplir 48 años. Un matrimonio así es solo la confirmación del amor y de una relación estable. Al parecer, Miquita había encontrado la tranquilidad al lado de este hombre. Micaela Villegas falleció el 17 de mayo de 1819, hace 200 años. Su testamento muestra la inmensa fortuna que dejó. El testamento es bastante revelador de todo lo que Micaela Villegas pudo construir en su vida, ¿no? Una gran familia, ¿no? Y un gran caudal, ¿no? Ella es una mujer propietaria, ¿no? En el testamento figura como patrimonio total tasado, ¿no es cierto?, entre posesiones que tenía de tierras, casas, joyas, libros, la casa misma de la Alameda, los objetos, los muebles, esclavos, la caleza, ¿no? Todo lo que equipaba el molino, ¿no? Entre las propiedades destaca la casa que tuvo cuando compró en la calle del Huevo, otra casa en la calle de los Tintoreros, el balneario de Chorrillos, donde tenía una propiedad también, ¿no? Un terreno en la esquina de la casa de la Alameda y la casa misma de la Alameda, ¿no? Todo eso sumó más de 72.000 pesos, que para la época era una verdadera fortuna. Poco después de su muerte, la novelesca vida de la Perricholi saltó a la fama y empezó a ser recreada en obras de teatro, óperas e incluso en el cine. Micaela Villegas es uno de esos personajes históricos en los que es fácil afirmar que la realidad supera a la ficción. Muere el año 19 y en el año 29 ya Prósper Mérimée escribe La carroza del Santo Sacramento, una obra de teatro basada en un episodio de ella que ya tú conoces. Y luego Offenbach escribe La Perricole. Hay otras operetas basadas en La Perricholi. Y Jean Renoir dirige La carroza de oro, si no me equivoco, se llama esa película, con Ana Magnani como La Perricholi. Y luego Thornton Wilder escribe El puente de San Luis Rey, donde hay un personaje que se llama Camila Perrichol. Y bueno, y se han hecho otras películas. En una película de hace unos años, Pilar López Yoyos, la actriz española, hace de la Perricholi y aparece ella. Es una película con Robert De Niro y Murray Abraham, ¿no? Es una producción norteamericana. Estos son los personajes extraordinarios que nos da la historia del Perú y que los escritores espero podamos recoger en las novelas sobre ellos. Perricholi siempre ha estado entre el mito, la leyenda y la historia, pero en todo caso ha sido asombrosa. Como asombroso ha sido tenerla con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Mónica Sánchez. Siempre serás nuestra Perricholi.
Nos vemos en la próxima. Thank you.